Bien, buenas tardes. Estamos haciendo un resumen de cuáles son los aspectos fundamentales que se deben considerar a la hora de abordar el estudio de la protección integral en una aplicación como es el caso de las refinerías. Es fundamental a la hora de hacer un análisis de cómo enfrentar un proyecto, declarar o definir el marco normativo que sirve de referencia para la implementación de la memoria de dicho proyecto. Nosotros vamos a partir de cuál es el marco normativo nacional. Pues bien, el marco normativo nacional va a estar conformado por la NOM 001, por la NOM 022, vamos a tener la NRF 070 de Pemex, donde se define toda la parte desde el punto de vista de diseño para sistemas eléctricos en refinerías o en instalaciones de Pemex. De igual forma está la NRF 048 y la NMXJ 549, que es muy particular de todo lo que es protección contra descargas atmosféricas. Ahora, si nos vamos a cuál es el basamento desde el punto de vista normativo internacional, podemos contar con la IEEE 80, que es la que define toda la parte del sistema de tierra en subestaciones, que es uno de los elementos fundamentales en cualquier instalación. La segunda va a ser la IEEE estándar 142, que también es conocida como Libro Verde y que es la base de todo el comportamiento del diseño del sistema de puesta a tierra. La IEC 62305, que es la norma internacional que define todo el comportamiento de diseño de puesta a tierra, análisis de riesgo para rayos y la implementación de supresores. Y por último, la NFPA 780, que como todos sabemos, uno de los aspectos fundamentales a la hora de proteger un inmueble es evitar que se produzcan incendios. Entonces, después de visto esta situación, nos iríamos a analizar la clasificación de las áreas. Este tema es importante y está incluido en las dos normas de Pemex. Este plantea que las áreas donde se procesen o almacenes sustancias sólidas, líquidas o gaseosas fácilmente inflamables, deben elaborarse dibujos clasificados indicando los límites, las vistas en planta, los cortes transversales, el tipo de material, si lo que se está almacenando, cuál es su temperatura de ignición, cuáles son inclusive todo el comportamiento del uso hasta del tipo de luminaria que lleva. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué esto va relacionado? Porque esto va marcado en el artículo 500, o sea, la tabla 500 de la NOM 001, porque vincula cómo todos los equipos que estén en locales o áreas clasificadas deben estar conectados a tierra, y esto va como un elemento fundamental en una refinería. Si nos preguntaran cuáles son los estudios previos requeridos que tiene una empresa a la hora de poder ejecutar un proyecto para la protección de una refinería. Bueno, tenemos que comentar que además de todos los planos que normalmente se solicitan, planos de planta, corte, elevaciones y demás, es necesario o requerido partir de un estudio de resistividad de terreno. El estudio de resistividad de terreno, como ven en la siguiente diapositiva, estamos marcando un link en nuestro canal de YouTube, que es un canal que tenemos donde todas las temáticas de protección están tratadas. Y aquí se marca, tal y como está en la norma 549, bien, de la NMX, que lo primero que se debe hacer es la secuencia de análisis que viene en este diagrama en bloque. Si se fijan, son las mediciones de resistividad del suelo, la obtención de la tendencia del tipo de suelo, si es heterogénea,
ascendente, descendente u homogénea. O sea, ese es un tema que pueden consultar en el link que les estamos ofreciendo, y de ahí hacer un tratamiento o riguroso, analítico, o por fórmulas simplificadas. Ambos caminos son válidos y a partir de ahí llegamos a la definición de la obtención de la resistividad del terreno. Si se fijan, en el extremo derecho hay una lámina donde se está planteando cómo se utiliza un instrumento de 4 puntos para medir la resistividad del terreno con 2 electrodos de corriente y 2 de potencial. Después del estudio de resistividad del terreno, nos vamos a la siguiente diapositiva, que dice cuáles son los planos del sistema de tierra y pararrayos que la NRF 048 especifica. Bueno, lo primero que dice es que los planos de tierra y pararrayos se deben mostrar la red general de tierras del sistema y el sistema de pararrayos de la instalación, mostrando tamaño, calibre y tipo de conductor, trayectoria de la red, registros de tierra, tipo de electrodos, tipo de conectores, profundidad de la malla, y se deben indicar la simbología general de tierras, mostrando pararrayos como clave y descripción de elementos. Esos son los requerimientos que debe cumplir un plano de sistema de tierra y pararrayos. De igual forma, plantea como segundo punto dicha norma indicar la resistividad del terreno. Muy bien por parte de Pemex, porque con eso garantiza que en la memoria de cálculo se defina la tipología de sistema de puesta a tierra a partir de la resistividad del terreno, y con esto poder demostrar el valor de cálculo de la malla. Fíjense que viene desde un inicio la definición de malla, y es que la única forma de lograr una equipotencialidad y que todos los elementos metálicos de la refinería tengan un punto de conexión cercano a tierra es que el sistema sea mallado, o sea, una malla de tierra. Ahora, y el tercero es indicar la referencia de los planos de tierras y pararrayos específicos de las diferentes áreas, las cuales deben mostrar las conexiones a equipos eléctricos, torres, estructuras, soportes de tuberías, barras de tierras y en general todos los elementos a conectarse. Bueno, la misma norma nos marca que todas las instalaciones de Pemex deben contar con un sistema de puesta a tierra para la seguridad del personal y de las instalaciones. La red de tierra del sistema eléctrico, llamado sistema general a tierra, debe estar de acuerdo y ser calculado por IEEE 80, IEEE estándar 142 o equivalentes, con el artículo 250 de la norma nacional NON 001 y requisitos incluidos en la NRF 048 de referencia que estamos utilizando para esta presentación. Ahora, el prestador de servicios debe efectuar el estudio de resistividad del terreno. Fíjense la importancia de este tema, que ya sale por tercera vez. Antes de poder decir que podamos hacer un diseño de protección integral, debemos tener una visita a sitio, tener definido en planos las zonas en que se van a hacer las subestaciones y poder hacer un estudio de resistividad de terreno. El sistema general de puesta a tierra incluye la conexión a tierra del neutro del sistema eléctrico. Todos sabemos que el sistema de distribución eléctrico general en México es TNC, es decir, tierra y neutro común en el punto de entrega de la energía. Ahora, también se plantea que la conexión a tierra de gabinetes del equipo eléctrico, conexión a tierra de estructuras y partes metálicas no portadoras de corriente debe cumplimentarse, y esto lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación.
Este artículo se mencionan requerimientos para el aterrizaje de sistemas electrónicos que son sistemas de control digital, telecomunicaciones, así como la protección por descargas atmosféricas para rayos. ¿Qué quiere decir ese último término? De forma indirecta es la especificación de supresores. ¿Por qué? Porque vamos a tener elementos de control, elementos de medición, y todos estos elementos son extremadamente sensibles. Por tal razón, requerimos considerar el tener, ante todo, una protección contra sobretensiones transitorias. Ahora, cuando se habla de subestaciones, ¿no? Queremos referir que la misma norma en su sección 8.11 de Sistema de Puesta a Tierra y para Rayos plantea que debe considerarse un conjunto de elementos a la hora de diseñar, y por ejemplo plantea que el valor de la resistencia del sistema general de tierras debe estar de acuerdo a la siguiente tabla. Fíjense, se plantea edificios, plantas de proceso y subestaciones 5 ohm. Bien. Terrenos con resistividad entre 1000 a 3000 ohms hasta 25. Y terrenos con resistividad superior a 3000 ohms hasta 50 ohms. Claro, si hacemos una malla de tierra en todo el perímetro de una refinería, indudablemente vamos a obtener valores muy por debajo de 5 ohms. Ahora, este valor debe lograrse con el tamaño, o sea, el calibre, la longitud del conductor principal y derivado, así como la cantidad y tipo de electrodos de puesta a tierra, sin adición de compuestos químicos. En el diseño de red debe cuidarse no exceder las tensiones y pasos permitibles por el cuerpo humano. Ese es un elemento que también podrán ver en nuestro canal de YouTube, donde hay un ejercicio específico de protección y diseño de subestaciones en acero. Ahora, para los sistemas electrónicos se debe diseñar una red de puesta a tierra independiente del sistema general de tierra, ¿no? Esto plantea la norma interna de PEMEX y el valor máximo debe ser de 1 ohm. Sin embargo, las dos redes deben interconectarse con un calibre mínimo de 6 AWG. En nuestros proyectos nosotros siempre tratamos de convencer que si se hace una malla de puesta a tierra sola y que por cálculo va a dar inferior a 1 ohm, solamente lo que habría que sacar un disparo de la red general de tierra para la puesta a tierra del equipamiento electrónico, para que equipotencialmente se eviten, como plantea esta misma norma, diferenciar la posibilidad de diferencias de potenciales entre redes independientes. Ahora, aquí estamos mostrando las primeras fotos de sistemas de puesta a tierras integrados a la estructura. La empresa Ingeniería y Soluciones Integrales viene haciendo una labor desde hace más de 6 años en general de utilizar el acero galvanizado, el acero inoxidable, dentro de la propia estructura de los inmuebles que se van a proteger. ¿Por qué? Porque a la vez que usted tiene la red de tierra en contacto directo con la estructura del inmueble, primero, cuando se cuele la estructura, todo queda equipotencialmente referido a tierra. Esa es la primera ventaja. Segundo, podemos dejar tomas de tierra, como se ve en la imagen o diapositiva, donde se tiene esa toma en amarillo, donde posteriormente de colar usted quita esa tapa y puede tener un bus de tierra con solo fijar una solera
de acero. Esto tiene muchas ventajas. Primero, no genera par galvánico a la hora de quedar colado en el interior de paredes, muros y demás. Segundo, el tema de la pérdida del cobre. Sabemos que en muchos sistemas de tierra, en plantas y demás, por temas de sustracción, el cobre es sustraído y finalmente hay un daño porque pensándose que está la protección real, no se logra la protección. Ahora, un punto específico es la temática de subestaciones en acero. Fíjense que ahí ponemos una referencia de un video que tenemos en nuestro canal sobre el tema de subestación en acero. Aquí se muestran las fotos de subestaciones construidas, aquí en específico son el corredor Reforma de la Ciudad de México, donde todo el sistema de tierra, en vez de ser un cable de cobre en piso con abrazadera fijada a piso, lo que hacemos es un bus de tierra con solera de acero galvanizado y de ahí usted puede aterrizar todos los gabinetes, puede aterrizar el transformador, etc. Brinda flexibilidad, brinda menor costo y el tema del vandalismo. En la IEEE 142 queda bien definido que la puesta a tierra de pararrayos, transformador, que es subestación, y equipo electrónico deben estar interconectados entre sí. Y por esto esta diapositiva donde se muestra el impacto de un rayo, un transformador tipo pedestal y se pone dos racks de cómputo como elementos que todos deben estar referenciados a una misma red. Ahora, la NRF 048 plantea que en los sistemas de puesta a tierra y pararrayos de mallas de subestación, la malla principal en la subestación debe formarse entre un cable desnudo de temple semiduro cuya sección sea 107.2 milímetros cuadrados, o sea un calibre 4.0. Esto también se plantea que en la malla principal del edificio o plantas de proceso debe formarse con un cable desnudo de temple semiduro con una sección no menor a un calibre 2.0. Entonces, tantas condiciones pueden ser referenciadas y aclaradas también por la tabla de materiales de la norma NMXJ 549. En esencia, esos son elementos de consideraciones que tenemos en todo proyecto. Tenemos la posibilidad de desarrollar el proyecto tanto en cobre como en acero galvanizado. Las experiencias de nuestro trabajo desde hace, como les decía, más de 6 años en acero nos ha brindado múltiples condicionantes de éxito para los proyectos. Ahora, de igual forma, la NRF 048 plantea que además de estar conectados al sistema de puesta a tierra general de instalaciones, debe considerarse que todos los equipos como partes metálicas no portadoras de corriente, como pueden ser estructuras de acero, equipos de proceso, equipos dinámicos accionados por máquinas eléctricas, tuberías de procesos y servicios auxiliares, tanques de almacenamiento de recipientes, todos deben estar conectados a tierra con un calibre de 2 AWG o 33,62 milímetros cuadrados. En cobre, si se utiliza en acero, tenemos otras secciones que se mostrarán en una tabla. Ahora, en el tema de jazz de pararrayos, bueno, tenemos que aclarar antes de pasar a pararrayos que en el caso de los tanques o recipientes de almacenamiento hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque siempre que los mismos sean de placa soldada de 9,5 milímetros, o sea 3/8 de pulgada, como mínimo para la instalación de un conector de cobre podrá ser considerado que estos elementos
inclusive en algunos de los casos considerarse como autoprotegidos, pero indudablemente conectados a tierra. Para esto, dependiendo de la capacidad de los tanques, así serán la cantidad de puntos que se deben unir. Por ejemplo, en este caso, en el apéndice N aparece la conexión con 4 puntos al tanque o de 800 dependiendo de la capacidad de almacenaje. Y por último, como debe ser en el caso de las botoneras de arranque y parada como emergencia, cómo se debe considerar también aterrizar. De ahí nos vamos a la temática de pararrayos. En el tema de pararrayos sí es muy importante que se tenga en cuenta el marco normativo. Por eso, si ven las referencias de Pemex, están todas muy basadas a la NFPA 780, con el objetivo de encerrar y estructurar que no exista la probabilidad de incendio. Para esto, el primer punto del 8.11.2 plantea que un sistema de protección contra descargas atmosféricas se debe aplicar en Pemex a todos los edificios superiores a 7,5 metros de altura y las estructuras de 15 metros de altura o mayor, o en edificios de estructuras más altas que en espacios que estén abiertos y la estructura pase a ser el elemento de mayor prominencia. Entonces, eso es importante que se considere todo desde el punto de vista de que cualquier elemento metálico que pueda ser impactado por una descarga atmosférica debe estar cubierto o protegido por pararrayos. Y por eso mostramos como primer método el método de la esfera rodante. Este método está explicado en el link que estamos mostrando y es la esencia para el diseño de cualquier sistema de pararrayos. O sea, rolar una esfera, que existen tablas donde definen el radio de la esfera en función del nivel de protección, y esto en el caso de refinerías, el nivel de protección 1, que es el más preciso, es 20 metros. Entonces, adicionalmente se pueden utilizar el método de la malla, sobre todo en cubiertas donde se pueda establecer un perímetro tal cual, y el método del ángulo. O sea, son los 3 métodos que se pueden de forma conjunta unir para dar una solución de protección contra rayos. Por último, en estos incisos se plantea que, por ejemplo, las terminales de aire o terminales aéreas deben colocarse en las orillas de los edificios alrededor del perímetro, como hablaba anteriormente, a distancias de no más de 6 metros si la altura de la punta es 25 centímetros. Ya si la altura llega a ser de 60, el espaciamiento puede ser hasta 7,5 metros. Y con esto se plantea que queda una protección indudablemente a nivel 1, que es de excelente nivel de protección, es el más elevado. Por eso vamos a mostrar ahora a continuación sistemas de protección para tanques, donde el tanque, cuya cubierta es una cubierta fija en forma de estereocelosía, se desarrolló un sistema de captación haciendo el método de la esfera rodante con puntas sobre las barandas perimetrales del tanque y sobre la estéreo que está conformada con perfil redondo de aluminio de 8 milímetros y puntas de 80 centímetros de calibre de sección de 10 milímetros para complementar el pivote de las puntas que estaban sobre las barandas. Como se fijan, en el tanque se hizo un anillo perimetral y se hicieron las tomas de tierra que corresponden, que en este caso eran de 8. Ahora,
También se muestra que puede hacerse sistemas aislados. O sea, sistemas aislados es que se utilicen separadores con las puntas alejadas del tanque o inclusive con mástiles que estén conectadas a la red de tierra de forma tal que cuando rolen la esfera no toque el tanque tal cual. En áreas de proceso es importante ver que cuando las estructuras están construidas por elementos cuyo espesor es mayor a 5 milímetros, le permite aplicar el criterio de autoprotección. Sin embargo, puede existir elementos metálicos sobre o alrededor de la estructura que no cumplan con ese espesor, entonces sí deberá instalarse terminales aéreas y entonces utilizar la estructura que sí cumplía con 5 como conductor de bajada e interconectar como hicimos en el caso del tanque que acabamos de mostrar. En esencia, esto es parte de lo que es protección de tanque, pero hay una pregunta que siempre nos hacen, es todos los edificios que se encuentren dentro del perímetro del área de procesos, almacenes, centros de capacitación, cuartos de control, etcétera, y hasta una distancia de 50 metros deben protegerse mediante un sistema externo a nivel 1. Bien, e instalar sistemas de protección interna. Ese último párrafo, no porque sea el último de esta sección de áreas de proceso en la 549, deja de restar importancia. Por último, nos quedaría ver la propuesta de por qué debemos especificar supresores de sobretensión. En primer lugar, la ANON 001 lo marca, o sea que ya es una obligatoriedad, por lo menos presentarlo en las memorias para que desde un inicio se considere hasta en los presupuestos. Debe tenerse en cuenta tener supresores en la cometida, o sea en el tablero de la subestación, y aguas abajo en los tableros de distribución, tener un supresor categoría B y ya en los equipos sensibles un tipo 3 o categoría A. Esa es la escala de coordinación energética. Por eso, si se fijan, hemos puesto 3 zonas. Esta figura sale de la NMXJ 549. Adicionalmente, nosotros recomendamos la protección, sobre todo en refinerías, con supresores de sobretensión de datos. Porque, como ven ahí, aparecen unos supresores en color azul que son supresores que se utilizan en zonas restringidas, y por eso es importante, porque tienen la posibilidad de que cuando se produzca una sobretensión en el sistema, ya sea por la alimentación o por los datos, pueda drenarse a tierra sin que se produzcan chispas, y con esto garantizar una adecuada protección de los equipos sensibles. Para esto debemos conocer los protocolos de comunicación, la tipología de red, la ubicación de los equipos en función de las zonas de protección que se definan y la definición de los puertos de comunicación vitales para la seguridad del proceso industrial. Y adicionalmente, aquí vemos un ejemplo de un supresor en este sistema de control que puede ser tanto de presión como puede ser de temperatura, etc. Lo que queremos que se vea, y repetimos el link de este curso de supresores, que todo esto está gratuito en nuestro canal, donde muestra cuáles son las formas de selección de la protección de estos equipos. Y igual forma para la temática de la corrosión en tuberías. Tenemos experiencia en cómo hacer el uso de vía chispas para evitar que en un momento determinado, entre un tramo de tubería y otro tramo donde exista un acoplamiento a través de una junta de hule y demás,
se produzca en el momento que se requiera un puente de corto por una vía chispa o cuando se requiera que estén desconectados. Esto lo pueden ver en ese link que le estamos mostrando. Entonces, hasta aquí es el objetivo de nuestra presentación. Sin más, declararles que estamos a la orden para cualquier proceso, tanto de diseño, elaboración de proyectos, estudio de resistividad de terreno, prospección y especificación de material y culminar con el suministro de obra, asesoramiento a instaladores y elaboración de la información ASBIL del proyecto. Muchas gracias y esperando que haya quedado aclarado cualquier duda dentro del proceso de presentación de la información. Muchas gracias.